y el tema de hoy es el desánimo y la palabra del Señor. El desánimo y la palabra de Dios. Y pongo el tema, la palabra desánimo, ¿verdad? Quizás en su contexto negativo, pero con todo propósito, porque la realidad o la triste realidad es que muchos creyentes, porque este mensaje es para los hijos de Dios, para aquellos que le han entregado su vida a Cristo y han nacido de nuevo, para los que son cristianos. La triste realidad es que muchos hijos de Dios se lamentan una y otra vez o mencionan o preguntan por qué se sienten desanimados. Y lo escuchamos una y otra vez. Y sin duda sabemos que Satanás, el enemigo de las almas, utiliza esta arma del desánimo, ¿verdad? Para de alguna manera detenerte, paralizarte en ese caminar que Dios ha trazado para ti. Y cuando, si no te paraliza completamente, pues entonces andas en ese camino a medias, cojeando de alguna manera y no viviendo la vida que el Señor quiere que tú vivas o que tú la puedas entender, ¿verdad? Ante la circunstancia que nosotros estamos viviendo. En el texto que vamos a leer, la palabra del Señor hablando precisamente sobre el desánimo, dice: consideren a Cristo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Consideren a Cristo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. El desánimo y la palabra de Dios, porque no venimos aquí a hablar de filosofías huecas de los hombres, de psicología del hombre, porque lo único que puede cambiar el corazón del hombre, lo único que puede obrar en nuestra vida es el Señor y su palabra, que nos cambia para siempre, que puede meterse en los lugares que nadie se puede meter. Así que nosotros vamos a predicar la palabra de Dios. Y antes de leer en el capítulo 12, el capítulo 11 en la carta a los Hebreos es conocida como el capítulo de la fe, donde se define la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego más adelante te dice que sin fe es imposible agradar al Señor, y luego empieza a mostrarnos héroes de la fe, que como he dicho en otras ocasiones, no son personas diferentes a nosotros, porque la gloria no era para ellos. Héroes de la fe porque confiaron, creyeron en el Señor, depositaron sus vidas en las manos de Dios y Dios obró en ellos y a través de ellos. Y ese mismo poder también está para todos los hijos de Dios de todos los tiempos. Nosotros que estamos aquí, ¿verdad?, en el año 2022, ese poder de Dios, esa intervención del Padre, ese Dios todopoderoso en nosotros, esa fe que es un regalo que nos ha sido dado a nosotros, todo eso lo tenemos los hijos de Dios. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, le pido a Dios, ¿verdad?, que pueda tocar tu corazón, porque estas cosas claramente están reveladas en la Escritura para quiénes son, si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. No te hablo de que sea bautista o no sea bautista, no tiene nada que ver con eso. Se trata del Evangelio, se trata de esa buena noticia, de creer, ¿verdad?, que el Señor, siendo Dios, se humilló, dejó todo y muriendo en aquella cruz, hizo provisión de un camino de esperanza y de salvación para que los que crean en ese milagro, entonces reciben esa vida nueva, reciben la vida eterna. Y si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida al Señor, tu corazón, te has arrepentido de tus pecados, quiera Dios, ¿verdad?, y su Espíritu Santo se revele a tu vida hoy, porque sus brazos están aquí para recibirte también. Vamos a leer en Hebreos entonces, Hebreos 12, del 1 al 13, y les invito a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor.
Y dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo he leído estos dos versículos, pero realmente vamos a estar considerando del 3 en adelante que leemos ahora. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mira, yo quiero que prestes atención, que vayas leyendo, pero prestando atención de lo que dice la palabra de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Mira cada vida, cada corazón, cada situación. Mira, Señor, las vidas que tus hijos, ¿verdad? Que constantemente, ¿verdad? Se sienten desanimados. Y te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, en este día. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Obra, Dios mío. Queremos glorificarte y honrarte, Padre amado. Te pido que me cubras con tu gracia, Señor, y que el mensaje pueda estar fielmente amarrado a la intención del mensaje de este texto de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Cuando toque el desánimo a tu vida, porque va a tocar a las puertas de tu vida, este pasaje que acabamos de leer nos dice dos cosas. Nos dice primero, considera lo que Cristo soportó. Y yo les quiero leer en una versión contemporánea, ¿verdad? Versículo 3 de Hebreos 12:3. Pero escúchalo bien, ¿verdad? Si quieres no me lo proyecte, pero escucha. Dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. Así que es lo que está diciendo el pasaje. La considera a Jesús, lo que soportó esa hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Así que lo primero que nos dice es considera lo que Cristo soportó. Lo segundo que nos dice, parte de este texto, y también se los voy a leer en una versión contemporánea, ¿verdad? Palabra de Dios para todos.
el versículo 4, 12:4, dice, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Wow, qué versículo. Nos está hablando, ¿verdad?, de que no se pierda ese ánimo, que es lo mismo que cuando llega el desánimo. Nos dice, mira lo que Cristo soportó, uno. Y segundo, considera tu lucha contra el pecado, que tú no has tenido que luchar hasta el punto de derramar sangre como le pasó a Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí no está hablando, para nada tiene que ver con cuestión de ser mártires y que nos maten a los cristianos por ser creyentes, no, sino lo que está hablando ahí es comparándonos con el Señor, con el sufrimiento de Él también, lidiando con el pecado, no de Él, porque Cristo nunca pecó, sino el pecado de sus escogidos en la cruz del Calvario. Pero entonces nosotros, dice, ¿verdad?, tú no has luchado en contra de tu pecado en tu vida hasta el punto de derramar sangre. Nos confronta. Porque pareciera que nosotros somos, cuando nosotros no podemos ver lo que la palabra de Dios dice y ver la vida, las circunstancias desde la perspectiva de Dios y de su palabra, bajo ese lente, pues entonces podemos pensar que somos los más maltratados, los más sufridos, lo peor, olvídate. Inclusive podríamos hasta cuestionar al Señor. Pero la palabra te dice, mira, con calma, tú ni siquiera has batallado en contra del pecado al punto de derramar sangre por eso. Dos elementos que vamos a ver. Primero, quiero, ¿verdad?, que hablemos sobre cómo lidiar con el desánimo que está dentro de este contexto y este pasaje de la Escritura, pero, como lo dice ahí, considerando tu lucha contra el pecado. O sea, luchar en contra del desánimo, lidiar contra eso, pero en contra del pecado. Y entonces, ¿qué nos dice? Después que nos está hablando, tú no has luchado contra el pecado hasta el punto de derramar sangre y demás. Después entonces lo que te presenta el texto y lo que te habla es sobre la disciplina del Señor. Sobre la disciplina del Señor. Así que primero considera lo que Cristo soportó. Mira a Cristo, mira su ejemplo, uno. Y segundo, cuando estás lidiando con el desánimo, considera entonces la disciplina del Señor. Y esto es un giro que toma la palabra, porque estamos hablando del desánimo y de momento, aparte de que miremos a Cristo lo que Él soportó, entonces nos empieza a hablar sobre la disciplina del Señor. Para que nuestro ánimo no desfallezca, para que el desánimo no tome control, empieza entonces a hablarnos, dentro de lidiar con nuestro pecado, lo que el pasaje presenta es la disciplina del Señor sobre sus hijos. Y uno, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo es eso? Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día, ¿verdad? De alguna manera vamos a ver cómo la palabra del Señor conecta el desánimo con la disciplina del Señor en nuestras vidas. Y algunas de las verdades que podemos ya mencionar, ¿verdad?, que en el pasaje que leímos en la Escritura, son las siguientes, ¿verdad?, que tienen que ver con la disciplina. Primero, si el Señor te ama, te va a disciplinar. No vamos a ir otra vez al versículo, ya lo leímos, pero si ustedes vuelven sobre los versículos, van a ver claramente ese principio. Si el Señor te ama, te va a disciplinar. 2, si te recibe como hijo, te va a azotar. Y es una palabra fuerte, pero vamos a ver lo que dice la palabra, porque es la palabra que nos presenta la Escritura. Tercero, si Dios no te disciplina, escucha bien, si Dios no te disciplina, el pasaje lo que implica es qué clase de padre sería. Si Dios no nos disciplina, ¿qué clase de padre sería? Cuarto, todos los hijos de Dios serán participantes de su disciplina porque no somos bastardos. Somos hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos han sido adoptados por Él? ¿Cuántos tienen un padre ahí? ¿Cuántos tienen un nombre nuevo? No somos bastardos. Ahora, en el mismo pasaje dice,
porque no eres bastardo, vas a ser disciplinado. Y luego nos dice, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedecer? ¿Por qué no someternos al Padre de los Espíritus? ¿Verdad? Qué nombre interesante, ¿verdad? Le da la palabra al Señor también. Padre de los Espíritus, con E minúscula, y viviremos. Y fíjate que es más bien por la comparación. Él dice, vuestros padres terrenales, implicando que ellos llegan hasta cierta capacidad, porque son humanos, no son dioses, no lo saben todo. Así que, pero entonces nuestro Padre Celestial, el Padre de los Espíritus, porque aparte de ser el creador de los cielos y de la tierra, del ser humano y de todo lo que hay, también es el Padre aún de los espíritus, de todo, ¿verdad? De lo que podemos ver y de lo que no podemos ver, también Él es el Padre. Y en este momento, ¿verdad?, que se nos dice eso, es importante que identifiquemos, que nos examinemos si el problema con las cosas que no nos gustan de la vida, ¿verdad?, lo que no nos gusta, los problemas, la disciplina, que Dios permite o que Dios envía, responde a que tenemos problemas con nuestro amor hacia Él. Porque mira, ¿por qué llegamos a esa conclusión en este principio? Porque ellos dicen, mira, si tu padre terrenal te disciplinaba y tú lo venerabas, ¿qué pasa con el Señor? ¿Por qué resistes la disciplina? Porque a veces cuando no entendemos las cosas, entonces decimos, pues es que Dios no me ama. Es porque tú no me escuchas, tú no estás. Es como si yo no te importara. Lo que está implicando el principio es que cuando nosotros tenemos problemas, ¿verdad?, con la disciplina del Señor, posiblemente lo que estamos teniendo problemas es con entender y amar al Señor, entender el amor de Dios y nosotros amarlo a Él. Si lo amáramos a Él, podríamos entender que aunque no entendamos las cosas, y esto lo hemos dicho muchas veces, aunque no entendamos lo que está pasando, por qué Dios permite las cosas, pero sí lo conocemos a Él, que Él es el Dios creador, poderoso, que nada ocurre sin que Él lo permita, que estamos en sus manos. Cuando entendemos esas cosas, podemos descansar. No entiendo las circunstancias, no entiendo la situación, no entiendo por qué no cambian las cosas, pero si entendemos quién es Dios y el amor de Dios, podemos descansar y confiar en Él, aunque no entendamos las circunstancias. Sexto, la disciplina de nuestros padres fueron pocos días y según les parecía, dice uno de los versículos que leímos, que esa disciplina de nuestros padres eran, primero que fueron por pocos días. Está comparando la disciplina de ellos con la disciplina del Señor. Así que cuando dice que la disciplina de nuestros padres fueron por pocos días, lo que está implicando es que entonces la disciplina del Señor no es por pocos días. De hecho, la disciplina del Señor, viéndola como vamos a verla hoy, es de todos los días en nuestra vida. Todos los días en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos un concepto equivocado de la disciplina. Y muchas veces, tristemente hablando, hasta de un púlpito se ha predicado un concepto erróneo de la disciplina, presentando a Dios como si fuera un ogro que de alguna manera disfruta castigar a sus hijos. Como si de alguna manera Dios respondiera sentimentalmente ante nuestros pecados y Él se deleitara en darnos. Y ha habido una predicación así, presentando a ese Dios que está con un palo esperando a tu primer, ¿verdad?, situación para darte un cantazo. Es triste eso, pero eso no es el Dios de la Biblia. La disciplina del Señor no responde sentimentalmente a nuestros fracasos, problemas o lo que sea. La disciplina del Señor sobre nuestra vida responde y lo que la mueve es el amor a nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. De hecho, los padres
que tienen, hago un paréntesis, los padres que tienen ese tipo de disciplina, que es sentimental, que le permiten a los hijos hacer todo lo que quieran hasta que ellos están cansados o están agobiados, y entonces, o algo les pasó en el trabajo o donde sea, y entonces vienen y se desquitan con los hijos, y ocurren esos maltratos terribles que hasta los queman, y ustedes saben las cosas, las barbaridades que han hecho, y terminan presos o terminan los niños muertos, tristemente hablando. Pero ese tipo de disciplina nunca produce un cambio favorable, nunca. Son hogares donde tú ves que ese tipo de disciplina, los niños están en completo desorden y malcriados. Aun cuando llega ese exceso de violencia. Pero Dios no es así. Dios no es así. Pero fueron pocos días, implicando que la disciplina del Señor para nuestra vida es todo el tiempo, no van a ser pocos días. ¿Cuántos están listos para eso? Bueno, vamos a ver. También nos dice que la disciplina de nuestros padres, comparándolo, que ellos lo hacían según les parecía. O sea, lo que está implicando ahí, además del tiempo, es la eficacia. Claro, los padres pues no son dioses, están limitados, son seres humanos también, se pueden equivocar y se equivocan y se equivocaron en muchas cosas. Y eso es lo que implica. Nuestros padres, ¿verdad? Según les parecía, hacían. Claro, pero el Señor no es así. El Señor es libre de total acto incorrecto, de algo que no sea eficaz, que no cumpla su propósito. No, Dios no es así, porque Dios es perfecto. Lo que Dios permite tiene un propósito perfecto sobre nuestras vidas. Y esta disciplina de la que estamos hablando es lo mismo que la obra que el Espíritu Santo comienza a hacer en tu vida desde el momento en que tú llegas a Cristo. Ustedes saben, cuando llegan a Cristo, comienza ese caminar en el Señor donde Dios comienza a obrar en nosotros, en nuestra vida. Nosotros llegamos a la iglesia, cuando llegamos al principio, muchos llegamos loquitos. ¿Cuántos llegaron loquitos? Vamos a ver. ¿Y los demás? ¿Qué llegaron? O sea, ustedes llegaron doctos, los doctos aquí. Déjame ver ahora si entendieron, si captaron. ¿Cuántos llegaron loquitos? ¿Entendieron? Llegamos loquitos. ¿Pero qué pasó en ese caminar? El Señor empieza a trabajar con nosotros. ¿Verdad que sí? Y los que llegaron, ¿verdad?, con la manito de azabache, pues la dejan. Después se dan eso ni le agrada al Señor, ni eso tiene ningún poder. Y empiezan a soltar los amuletos, ¿verdad? Empiezan a comprender la palabra. Empieza a cambiar todo, ¿verdad?, en sus vidas. Esa es la obra del Señor y es otra palabra para lo que nosotros llamamos santificación progresiva, la obra del Señor en nuestra vida. Así que la disciplina que nos está hablando Hebreos en el capítulo 12 es esa misma obra del Señor constantemente sobre nuestra vida. Hay algunos versículos que nosotros conocemos, pero no lo asociamos con la disciplina. Por ejemplo, Filipenses 1:6, famoso en esto. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nos encanta, qué lindo, ¿verdad? Un texto hermoso. Y 2 Corintios 3:18 que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Y yo voy a leer esto y luego le voy a pedir que lo repitan. Pero escuche bien. Pensamiento que vino con relación a esto. Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. Todo tiene un propósito de hacernos más como Cristo para su gloria. Él no desperdicia nada. Pero de aquello que no me gusta, que como que me desanima, que me entristece, que me desenfoca, aquello también, bíblicamente hablando, repito, y ahora ustedes van a repetir conmigo, ¿ok? Dios no desperdicia
nada en nuestras vidas, nada en mi vida, todo tiene un propósito de hacerme más como Cristo para su gloria. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Es así, es así. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa en tu vida, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios hace, todo lo que Él propicia, todo tiene un propósito para nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a entender esas cosas, en algo que implica también la disciplina, como vemos en el texto, que es algo que, ¿verdad?, humanamente hablando nos choca, pero cuán diferente podemos vivir en medio de las circunstancias que tenemos y que vamos a vivir en este mundo. Eso que acabamos de decir y que ustedes repitieron es precisamente lo que es ser un cristiano. Ser un cristiano no es ser de una denominación u otra, una religión. Ser cristiano no es hacer unos ritos. Ser cristiano no es venir el domingo a la iglesia. Ser cristiano no es venir a la iglesia bautista de Glenview. No, nada de eso. En una definición que conseguí, les comparto sobre la palabra cristiano, dice que es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento la palabra cristiano. En Hechos 11:26, en Hechos 26:28 y en 1 de Pedro 4:16. Los seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Y mira, ¿debido a qué? Debido a que su comportamiento, a la actividad y a la forma de hablar, fueron como los de Cristo. Literalmente, la palabra cristiano significa que pertenecen al partido de Cristo, pero porque es algo que se ve. Esa es la definición de un cristiano. Esa obra del Señor. Y el último punto con relación a la disciplina, de momento puede parecernos que la disciplina es una causa de tristeza, como dice uno de los versículos. Pero el que ha sido ejercitado en ella, dice la palabra, el que ha sido ejercitado en la disciplina del Señor, dice, entonces ese ha madurado. Ese puede ver la mano de Dios obrando en todo. Y ese que ha sido ejercitado en la disciplina del Señor, entonces experimentará el fruto apacible de justicia. ¿Qué es el fruto apacible de justicia? Mira, simplemente, si lo vamos a poner en nuestro lenguaje de ahora, implica que cosecharás la paz de Dios. Mira lo que dice el versículo. Es verdad que la disciplina no aparenta, ¿verdad?, producir en nosotros gozo, sino tristeza. Lo estoy parafraseando. Pero una vez tú has sido ejercido en ella, en otras palabras, una vez que ya tú has madurado en el Señor, has entendido su palabra, has entendido quién es Él, cómo es el Señor, el amor de Dios sobre tu vida, los planes que Dios tiene, las promesas de la palabra. Una vez tú has crecido y ves la mano de Dios obrando, aún en medio de todas las situaciones de prueba, porque es lo que está hablando aquí, entonces tú vas a poder cosechar la paz de Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Y esa es la diferencia del cristiano, lo que te está presentando aquí. Porque el mundo no puede hacer esto. El mundo, ante las circunstancias difíciles, pues entonces maldice a Dios, no puede entender, se deja caer en la depresión, no tiene esperanza y otras cosas más terribles. Pero nosotros, lo que nos está diciendo la palabra, nosotros no somos del mundo. El Señor está con nosotros. Y cuando nosotros, ¿verdad?, nos ejercitamos en esa disciplina del Señor, hemos entendido, ¿verdad?, el amor de Dios, hemos madurado en su palabra, entendemos que Dios está obrando siempre, como decía el corito que cantábamos, aunque no lo pueda ver, Él está obrando, siempre está obrando. Cuando podemos entender eso y ver las circunstancias difíciles que siempre tenemos que vivir en esta vida, cuando lo vemos a través de la palabra, entonces cosechamos la paz de Dios. ¿Tú sabes lo que es? Cosechar la paz de Dios.
Recuerdo en una ocasión que nos llamaron del Hospital San Lucas. Mira, tenemos una emergencia. ¿Verdad? Una persona se está muriendo y quiere que venga para acá un pastor, un ministro. Recuerdo que llamé a don Raúl, que está por allí, y arrancamos a las millas, ¿verdad? Porque se estaba muriendo. No lo conocíamos, no sabíamos nada. Nos llamaron del hospital, vamos para allá. No sabíamos con qué encontrarnos, si no conocía al Señor, si lo conocía, cuán malo estaba, no sabíamos nada de eso. Llegamos allí. Cuando llegamos, ¿verdad? Parecía, ¿verdad?, como si estuviera muerto. De momento nos quedamos así. No decía nada. Y don Raúl empezó a cantar y yo, ¿verdad? Empezamos a cantar los dos. Y parece que cantamos tan malo que entonces abrió los ojos. Nosotros cantando a capela allí, de momento abre los ojos. Era un señor. Y nunca me olvido de eso, porque inmediatamente él nos dice, yo le he servido al Señor por 30 y pico, 40 años, no sé, algo así. Yo soy un hijo de Dios. Estaba muriendo. Pero yo les he llamado por mis hijos que no conocen al Señor y están abatidos. Y yo les cuento eso porque eso es precisamente lo que dice ese texto, de que en este momento, ¿verdad? No parece un motivo de gozo lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, esta situación. Pero cuando una persona ha sido ejercitado en la fe, en la disciplina, ve más allá. Y este hermano, ¿qué veía? Mira, la muerte, chacho, la muerte, la veía como el apóstol Pablo. ¿Cómo la veía el apóstol Pablo? Chacho, buenísima. Buena es poco, buenísima. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero estar con el Señor, ¿verdad? Él veía. Pero entonces, aún en medio de eso, que la gente, el típico ser humano va a estar en gritos, no me quiero morir, sálveme, esto, mira, ¿verdad? Tranquilo. Yo estoy bien. Oren por mis hijos. Recuerdo cuando el doctor Javier Castillo, padre, que ya está con el Señor, hablábamos sobre la pobreza del mundo y sobre todo, ¿verdad? Porque yo había estado en varios países acá en viajes misioneros en América. Pero entonces él me hablaba y me decía, porque en ese entonces yo no había ido al otro lado del mundo, y él me decía, Joel, la pobreza que tú ves acá jamás y nunca se compara con la miseria que tú ves en esos países. Y así fue cuando fui a la India y a Nepal, que son unas condiciones que ustedes no pueden entender. O sea, como viven muchas personas que trabajan 12, 14 horas cargando bloques en la espalda, señoras, mujeres, y así los creyentes y todo el mundo. Que por ser cristianos sus vidas están en peligro, y yo quisiera que ustedes vieran el gozo, la paz que esa gente, esos hermanos nuestros, experimentan y viven. Porque han sido ejercitados en esa disciplina. Yo les voy a leer en una versión, en la nueva versión internacional, Hebreos 12:11. Escuche bien, dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser entrenados por ella? ¿Cuántos quieren vivir de esa manera? ¿Cuántos quieren enfrentar el desánimo que vamos a tener que vivir, pero por la palabra? Y aún en medio del desánimo, poder cosechar justicia y paz en el Señor. Para nosotros es imposible
humanamente hablando. Pero para Dios no. No está hablando aquí de la disciplina de nosotros. Está hablando de la disciplina del Señor en nosotros. Así que damos gloria a Dios. Siempre todo tendrá un propósito mayor en tu vida. Cristiano, cristiana, siempre todo va a tener un propósito mayor en tu vida. Créelo. Aunque no lo entiendas, créelo. Aunque no entiendas las circunstancias, créelo. Así que el desánimo definitivamente va a tocar también desde otro aspecto, y es de las injusticias del mundo, que fue lo que le pasó a Cristo también por causa del pecado. ¿Y qué debemos hacer? ¿Verdad? Hago un paréntesis aquí. Cuando nos encontramos también ahí, ustedes saben, ¿verdad? Que nos tenemos que sentar, ¿verdad? Tenemos que orar al Señor, clamar, tenemos que leer su palabra, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos examine y nos muestre, Señor, qué está pasando. Son cosas que tenemos que hacer. Porque nos está hablando aquí de un proceso. Así que si hemos llegado al desánimo, tenemos que sentarnos, tenemos que orar. Padre, examíname, ¿qué está pasando? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué áreas de mi vida? Si dijimos que Dios no desperdicia ninguna situación, nada de lo que pasa en ti. Si tú estás pasando ahora mismo por una situación tremenda, difícil en tu vida, que te ha llevado al desánimo, a ese borde, a ese momento, pues la pregunta es, Señor, ¿qué áreas de mi vida tú estás trabajando? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Qué tú me quieres mostrar, Señor? Porque tú eres su hijo, tú eres su hija, tú no eres un bastardo. Así que le preguntas al Señor. Finalmente, a la luz del pasaje, tú sabes que nos sentimos de ese desánimo y esa disciplina del Señor. Como dijimos ya, lo que pretende es producir en nosotros, formar en nosotros el carácter del Señor. Decía el versículo, ¿verdad? Producir su santidad en nosotros, la santidad del Señor. Y así que ante las injusticias, dos cosas. Volvemos otra vez para atrás. Miren a Cristo. Y dos, en todo Dios los está formando. En toda injusticia, cómo lidiar con el pecado que mora en ustedes, la disciplina del Señor, Él está formando en todos. Pero yo quiero que ahora consideremos esa primera parte donde nos dice, miren a Cristo. Ustedes que se están desanimando, miren a Cristo. Miren lo que Él soportó. Observen, vean su ejemplo. Y es importante esto porque hay unas realidades que tenemos que tener en el mundo. Y esto es parte del desánimo que mucha gente no logra entender, que muchos cristianos no logran entender. Hay unas realidades, y el pastor nos ha hablado mucho de eso, de comprender en el mundo que vivimos. Por ejemplo, número uno, nosotros no vivimos en un mundo justo. Este mundo no es un mundo justo. No es un mundo de amor en términos generales de mundo. No es. Es un mundo caído que le dio la espalda a Dios. Es un mundo pecador que en todo este mundo está inclinado hacia el mal. Y todo cristiano vivimos en ese mundo. Y Dios no nos saca de ese mundo cuando llegamos a Él. Estamos ahí. Claro, la buena noticia siempre es que Él está con nosotros. Pero es entender esa realidad. Este mundo no es un mundo bueno, es un mundo de maldad. Dos, todos, escuche bien, otras realidades de este mundo, a lo mejor esto tú no lo sabías, pero todos nos vamos a morir. Pero es que hay creyentes que no pueden entender eso. Y es suficiente para no descansar en la paz de Dios. Todos nos vamos a morir. Tercera verdad, grande verdad. Todos nos vamos a enfermar. Del COVID y de otras cosas también. Pero todos nos vamos a enfermar. Porque nadie se muere de estar bien. Se muere porque algo dejó de funcionarle, algo, ¿verdad?
Así todos nos vamos a enfermar. A mí me da gracia porque yo leo esto, que es la realidad de este mundo. Pero pienso en ese evangelio falso de la prosperidad, que dice todo lo contrario a esto, engañando a la gente. Como que tú no te tienes que enfermar, que si esto, ¿verdad? Porque el evangelio de la prosperidad hace todo lo contrario. La palabra nos dice, no mires lo terrenal, ve lo eterno. Pero el evangelio de la prosperidad, que es satánico, dice, no mires lo eterno, mira lo terrenal. No anheles lo eterno, anhela lo terrenal. Totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Cuarto, realidades de este mundo, la última que voy a mencionar. Siempre habrá cosas que vamos a querer tener, pero no las vamos a tener. Eso es parte también de la realidad que tenemos que vivir. Para darle un ejemplo, el que está a pie va a querer ¿qué? No, pero vamos por partes. Primero una bicicleta. Vamos por partes para extender la ilustración. Y el que tiene una bicicleta, ¿qué quiere? Una motora o un carro, ¿verdad? Y el que tiene un Toyota, ¿qué quiere? Un BMW, un Mercedes, ¿verdad? Dios nos ama tanto a nosotros que Dios no nos da todo lo que queremos. Los padres que le han dado todo lo que el dinero puede comprar, porque todo no se lo pueden dar aquí, nadie en el mundo le puede dar a nadie todo. Pero los padres ricos que le han dado a sus hijos todo lo que el dinero pueda comprar, lo que ha pasado con esos hijos es que crean monstruos, que se creen que se lo merecen todo, que son la última Coca-Cola del desierto. Y tristemente hablando, tienen muchos problemas en la vida por eso. Porque el único Rey y Señor es Dios, nadie más. Nadie más. Así que mientras nosotros, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me satisface, mientras todo eso siga siendo el centro de mi vida, pues tristemente hablando, más estaré en el desierto del desánimo. Porque es que las cosas no van a ser como yo quiero. Pero para los hijos del Señor, la buena noticia es que las cosas van a ser como Él quiere para nosotros y que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y eso es tremendo consuelo. Yo les he dicho que esa disciplina del Señor es de todos los días. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los días nosotros nos levantamos y el yo quiere reinar. Y cada día Dios está trabajando con nosotros para destronar ese yo que quiere tomar ese lugar. Quiero que leamos Hebreos 12:3 para ya ir terminando. Hebreos 12:3. La palabra dice ahí, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿verdad? Cristo, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Míralo a él, lo que él pasó, lo que soportó. Y quiero utilizar aquí parte, ¿verdad? del pastor John Piper, hablando sobre Cristo en el huerto de Getsemaní. Y quiero que vayan conmigo a Mateo 26, del 36 al 42. Vamos a leer Mateo 26, del 36 al 42. Y vamos a ver esa ventana de lo que Cristo sufrió. Porque Él sufrió. Y lo que Él hizo allí. Mire, hermanos, la Biblia dice que Cristo lloró. La Biblia, vamos a ver aquí en Getsemaní cómo Él sufrió. Cuán compungido estaba el Señor. Sin embargo, Él no pecó. Él no falló. No era que el Señor era débil. Es que
las situaciones de la vida son difíciles. O sea, no malinterpretemos este mensaje como un mensaje triunfalista de que las cosas no nos van a pasar. No, es que las cosas nos van a pasar. Y le pasaron a los apóstoles. Y le pasó aún a Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros vamos a responder a eso? Ese es el mensaje. Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y vemos dos cosas que hace el Señor aquí. Primero, abre su corazón y abre su alma. O sea, mi alma. Mira, Él era Cristo. Ustedes están viendo lo que estamos hablando ahí. Cómo el Señor, el Rey de gloria, el Dios, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Ese Dios no tuvo ningún reparo en abrir su corazón y decirle a sus amigos, decirle a sus hermanos: mi alma está muy triste. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Chitón. En muchos lugares la Escritura nos habla de exhortarnos mutuamente. De hecho, 2 capítulos atrás en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, habla sobre eso mucho. Exhortarnos, animarlos los unos a los otros. Y yo se los repito una y otra vez, aquí estamos. Para orar juntos, llorar juntos y reírnos juntos. Pero también Él les dijo en ese versículo 38, le dice: velad conmigo. O sea, no solamente abre su corazón, sino que le pide ayuda espiritual. Y eso es tan importante también. Ora por mí, que la iglesia ore. Y nosotros tenemos un chat ahí de guerreros de oración y cada rato estamos poniendo peticiones que nos llegan constantemente, porque orar los unos por los otros. ¿Cómo te puedo ayudar? Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro Cristo, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ir al Señor en oración, postrado. Él también, Cristo, abre su corazón al Padre. Si es posible, Señor, pase de mí esta copa. Pero ahí menciona: no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate que él no le señaló. Porque si nuestros hermanos, porque vivimos en este mundo caído, nos fallan, pues Él lo entendió, tenía sueño. Yo estaba pasando por el momento más angustioso y más terrible de mi vida, el del Señor, ¿verdad?, de Cristo, y ellos se durmieron. Pero Él le dijo, Él aprovechó para decirles: velen y oren para que no entren en tentación. Pero no los juzgó ni. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y entonces vemos ahí cómo, entonces, a pesar de la circunstancia, descansa, confía en la soberanía de Dios, en la mano del Señor. Cuando Satanás deja caer una bomba sobre tu vida, de momento, es normal que inicialmente hay una respuesta emocional de momento, ¿verdad? Y eso no necesariamente es pecado, el Señor nos conoce. Escuchaba ayer a la hermana Esther, ¿verdad?, que recibió esa noticia con ese diagnóstico de cáncer, y qué fuerte, ¿verdad?, escucharla. No es fácil. El Señor entiende. Pero cuando nosotros cedemos
a ese sentimiento y nos quedamos, nos sumimos ahí en ese desánimo y ya no es algo que estamos, ¿verdad?, que nos pasa, sino que nos quedamos ahí sentados, entrando a lo que sí ya sería predicado, en una depresión, en no tomar la armadura del Señor, en no dar esa batalla, sino que quedarnos ahí, pues esa no es la voluntad del Señor. Pero esa respuesta normal, el Señor la entiende muy bien. Para terminar, vamos a leer dos pasajes, dos versículos en Hebreos 12, los últimos dos, y luego un pasaje en Isaías. Hebreos 12, 12 y Hebreos 12, 13. Hermoso lo que dice la Escritura. Ese versículo 12 dice, por lo cual. Si ahí dice por lo cual, quiere decir que está uniendo el pensamiento anterior, ¿sí o no? Sí. Así que seguimos. Hay Biblias que separan este texto y lo ponen en otro tema. Pero no es así. Esto es parte del tema. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando el autor estaba hablando aquí, mencionando este versículo 12 y 13, tenía en mente un texto del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, capítulo 35. Y yo quiero que vayan conmigo y lo busquen allí. Isaías 35. Y vamos a ver este pasaje hermoso que está conectado con estos dos versículos de Hebreos 12. Un pasaje hermoso que nos da una definición hermosa del reino final que Dios va a establecer, ¿verdad? Donde Dios va a establecer la justicia y va a destruir toda maldad. Eso es en la vida venidera, ¿verdad que sí? Ahí el Señor va a destruir toda injusticia, todo. Allí no entrará maldad ninguna en esa vida venidera en la que nosotros vamos a estar allí. Y mira lo que dice Isaías 35 del 1 en adelante. Donde quepa un amén, gloria a Dios y aleluya, usted lo dice sin preguntar. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo, que es lo que significa terreno, un terreno baldío, se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo, del monte Carmelo, y de Sarón, que lo que implica es la llanura, ¿verdad? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Aleluya. Versículo 3. Fortaleced, y este es el versículo que está citando el autor, uno de ellos. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Aleluya. ¿Cuántos pueden hacer? Yo no sé cómo es, pero fíjate. Fortaleced esas manos cansadas. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, ¿qué le va a pasar al cojo que vimos allá? Saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Fíjate que allí te hablaba de una senda, camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuántos se identifican con esa parte? Vamos, hay que ser humilde.
Pero qué hermoso, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, ay Dios mío, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, allí se hallará, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, y bueno, y grande, y maravilloso. Y por eso no nos cansamos de adorarlo, ni de servirle, ni de decir que Dios es bueno. Son tantas y tantas las promesas. Oh, le pido al Señor que el enemigo no arrebate el ánimo de tu corazón ante las circunstancias que vamos a tener que vivir en la vida. Que todo siempre, sea que Dios lo promueve, lo permita, viene de parte de Dios. Como parte de esa disciplina de amor para ir formando en nosotros su carácter. Hacernos cada vez más parecidos a Él. Para la gloria de Él. Y no se cansa de nosotros por más torpe que seamos. No se cansa de nosotros. Gracias, Señor. Yo pregunto si aquí hay alguien que, aunque el mensaje es para la iglesia, pero el Espíritu Santo puede hablarle una vida, ¿verdad? Tú estás aquí y quizás el Espíritu Santo ha estado trabajando contigo y tú puedas, ¿verdad?, entender que el Espíritu Santo te está llamando, que Dios te está llamando